Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus compartides. Encantada de ser-hi una setmana més amb tota la nostra audiència. Com sempre, tinc el plaer de compartir aquest espai amb el meu estimat, en Leonardo Alvarado. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola Miriam, un gusto enorme estar aquí este viernes compartiendo este espacio contigo y con toda la audiencia. Estoy muy bien, con muchos deseos de comenzar con el tema de hoy que sin duda nos va a llevar por momentos clave del sèptimo arte mexicano. Sens cap dubte, Leonardo, el cinema, des de la seva aparició a finals del segle XIX, ha estat molt més que un entreteniment. És un mitjà d'expressió artística, un instrument tecnològic, una indústria cultural i, sobretot, una eina poderosa de construcció simbòlica. El cinema articula discursos, modela imaginàries col·lectives i reflecteix i alhora transforma també les societats que el produeixen i en consumeixen. Com el llenguatge audiovisual, el cinema ens permet explorar emocions, relats, valors i conflictes d'una època, però també és una forma de memòria, una manera de recordar, reinterpretar i fins i tot reescriure la història. Així, quan parlem de cinema, no només parlem de pel·lícules, sinó d'una pràctica cultural que condensa tensions socials, polítiques, econòmiques i estètiques. Avui dirigim la nostra mirada cap a una de les cinematografies més rellevants del context llatinoamericà, el cinema mexicà. Cinema que, a través de les seves diverses etapes, gèneres i contextos de producció, ens ofereix una finestra privilegiada per pensar Mèxic des de múltiples dimensions. I Leonardo, qui és amb nosaltres aquest divendres? Hoy está con nosotros la historiadora Evelia Reyes Díaz. Donem pas ja a la convidada, si us plau. Evelia Reyes estudió historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde comenzó a desarrollar un gusto por el estudio de la historia social y la historia del cine. Posteriormente amplió su formación académica en la Universidad de Guadalajara, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y el Colegio de México. Aunque su enfoque principal continuó siendo la historia social, ha extendido sus líneas de investigación a temas como la migración, la xenofobia y la xenofilia. Ha mantenido un vínculo constante con el cine, participando regularmente como ponente en el Coloquio Nacional de Historia Regional del Cine. Además, imparte asignaturas como Historia Universal del Cine e Historia del Cine Mexicano en instituciones como la Facultad de Cine y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene pendiente la realización de un segundo libro que compete a la historia del cine en Aguascalientes entre 1933 y 1970, y probablemente la de un tercero que aborde el cierre de la época de los grandes cines, así como el surgimiento del nuevo cine y su público a la misma ciudad. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Evelia, bienvenida a Radio América Barcelona, México. Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Evelia, ¿cuál fue el momento clave que marcó el inicio del cine mexicano? Pues realmente sería hasta el nacimiento de la industria apoyada por el Estado, y hay una película que lo considera todo, que es Allá en el Rancho Grande. 1936 es el momento clave para hablar del inicio de la época de oro propiamente, y a partir de ahí, pues con todas sus altibajas, ¿no? Tanto previo como posterior, pero diríamos que ese es el punto clave. ¿Y qué es lo que motiva al Estado para entrar, pues digámoslo así, con este nuevo medio de comunicación y con esta tecnología? Porque pues, el cine aparece en el mundo años atrás, ¿no? Sí, claro. Pues son muchos factores, ¿no? Varios. De entrada, el interés fuerte que había por parte de muchos inversores, muchas personas que querían hacer cine en México. Esto ya tenía décadas, pero pues no se había logrado establecer, pues porque había pasado la revolución, México no tenía el capital industrial y pues teníamos a Hollywood al lado,
que era una gran competencia y que prácticamente se estaba comiendo a a todos aquellos artistas, directores o que querían hacer cine. Entonces, pues no estaban las condiciones propiamente dadas. Pero en la década de los 30 pasan cosas que son como el antecedente y algunos elementos que van a poner todo listo para que el cine mexicano como que explote, que es la llegada del sonido, y sobre todo que al momento de que está la crisis del 29 y la Gran Depresión en Estados Unidos, muchísimo talento se regresa a México. Entonces empiezan a tratar de hacer películas porque ya no pueden trabajar en Estados Unidos, se bajaron el número de producciones, etcétera, por la crisis, todavía no está la guerra, ver la crisis, y empieza a haber aquí intentos más serios de hacer películas, ¿no? Tenemos Santa, tenemos Los Monjes, tenemos la trilogía, dos de las trilogías de la Revolución de Fernando de Fuentes, y otro factor, un factor estético, un factor cultural, si se quiere decir, en cuanto a producción artística, es la llegada de Sergei Eisenstein. La presencia de Eisenstein en México ocasiona que México se civiliza estéticamente, se empiezan a crear estereotipos, pero también arquetipos estéticos de cómo debe pintarse México. Muy inspirado en el muralismo, Eisenstein empieza a recrear escenas y eso hace que varios artistas, varias personas que se van a dedicar al cine, comiencen a tomar este imaginario visual y se conjuga. Ya el último de los casos es el hecho de que cuando se hace esta película de Allá en el Rancho Grande, se convierte en un éxito internacional, sobre todo en países de habla hispana, y eso provoca que el Estado mexicano diga, a ver, esta industria, porque más que medio de comunicación en ese momento se ve como industria, poquito después van a decir, funciona de otra forma, pero en ese momento esta industria puede generar muchos trabajos, por un lado. Están nuestros sindicatos interesados en entrar en ellas. Me refiero a sindicatos que van a ser del PRM o del PRI más adelante, ¿no? Y tiene mucho ingreso, o sea, provoca mucho ingreso económico, se consume muy bien, ¿por qué no entrarle? Así que es cuando comienzan a observar, primero regularizar ciertas cosas como el número de salas que debe haber o de número de funciones que debe haber de cine mexicano, y más adelante ya el establecer un banco cinematográfico para generar más y más películas. La primera razón, si podemos pensarlo, es sí generar trabajo, y pues poquito después se dan cuenta del éxito que tiene como medio para promover un nacionalismo mexicano postrevolucionario. O sea, ¿qué es la revolución? ¿Qué fue la revolución? ¿De dónde viene? Etcétera. Y bueno, hablando propiamente de lo que sería el cine de esta época de oro, ¿cuáles podríamos decir que son las características principales? Últimamente, y digo últimamente en unos 20, 30 años, se ha estado dividiendo la década de oro en dos partes fundamentales. ¿Ok? La primera es este gran momento dorado, que es del 36, y yo personalmente lo marco hasta el 57. ¿Ok? Del 36 al 57. Número uno, se establece una fortaleza económica en la industria cinematográfica. Tengamos en cuenta que el cine durante los años 40, en varios momentos, en varios años, estuvo dentro de las 5 industrias más importantes del PIB mexicano. Así, o sea, lo que hoy sería las pantallas planas, el petróleo, las remesas, el cine estaba entre esas 5, tanto de crear como sobre todo de consumir. Sí, también significaba que al menos una persona por familia o por lo menos de 10 personas trabajaba en algo del cine, de exhibición, ya sea, pues no sé, vendiendo los boletos, vendiendo las palomitas o algo, pero desde exhibición hasta ser parte del catering o parte de carpinteros o parte de alguien andaba en la industria del cine. Entonces es una entrada importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta primera etapa, que yo la llamo la más dorada de las doradas, tiene estas características, ¿no? Un fuerte apoyo tanto de industria privada como del Estado mexicano,
en este fuerte apoyo económico que se da, se les permite a los cineastas crear obras estéticamente impresionantes. O sea, les dan toda la libertad creativa, se cuida todo el proceso de filmación, desde quién va a trabajar, lo que es la preproducción, ¿no? O sea, a quién castean, se crea un Star System mexicano, le dan muchísimo peso porque hay un género mexicano específico que es la comedia ranchera, la cual con la que crecimos yo creo todos. Tal vez las últimas personas de los últimos 20 años no, porque ya no existe esta televisión masiva. O sea, ya no hay un canal que todo el mundo vea, pero previo a eso todos vimos comedias rancheras. Entonces, el fortalecimiento de estudios, de industria, del Star System, y darles el peso económico, el apoyo económico para que se hiciera con la mejor calidad posible y se pudiera exhibir en muchísimos lados del mundo, es lo que lo hace rica y lo hace muy poderosa. En estos del 36 al 57. Del 57 a los 60, todos los 60, va a venir una caída de la cual vamos a poder salvar algunas películas importantes, pero ya no tiene tanto. Y pues sí, o sea, este apoyo, este surgimiento provoca que haya excelentes producciones, nivel Hollywood, nivel Europa, ganando en competencias internacionales. Estéticamente hablando, grandes actuaciones, e inclusive había unas que no eran artísticas per se, pero son muy buenas películas. O sea, de estas películas comerciales, pero con alta calidad. Esas son las características de estos 17 años, más o menos. Claro. Durante esta etapa de la que habla sobre la decadencia del cine mexicano, yo he leído que, bueno, muchos críticos señalan como una pérdida de calidad artística, digamos, frente al auge del cine comercial, ¿no? Como Así es. el de entonces de las ficheras o el de los luchadores. Pero bueno, en tu opinión, ¿esta decadencia fue solo consecuencia de factores digamos, económicos, quizás políticos, o también, no sé, reflejaba un agotamiento creativo dentro de la misma industria? Todo va en conjunto, todo. Por ejemplo, fue tan fuerte la presencia de ciertos directores, ciertos creativos, como el caso de Gabriel Figueroa, Emilio Lindio Fernández, Fernando de Fuentes, actores como María Félix, Dolores del Río, eran tan poderosos que para los años 50, inicios de los 60, ellos eran los que incluso impedían que entrara nuevo talento. Vamos a poner, Luis Buñuel estaba filmando, pero no todo el mundo quería estar con Luis Buñuel filmando porque a lo mejor no entendían su trabajo, ¿no? Gabriel Figueroa cerró muchísimo el control estético del cine. Entonces sí hay un agotamiento en cuanto a ya estamos cansados del mismo ciclo, del mismo estilo, de la misma historia, de otra vez ver una película de la Revolución, de otra vez ver una comedia ranchera. Es eso, pero también está el aspecto económico que fue muy importante entendiéndolo como industria. Por un lado, durante los años 50 se fortaleció una industria monopólica de exhibición llamada COTSA, que era Compañía Operadora de Teatros, S.A. Esta industria llegó a tener casi el 90% de las salas y como tal, pues como exhibidor, exigía cierto producto que sabía que iba a ser un éxito. Y si ese éxito eran comedias ya sin ningún cuidado, ya sin ningún, o sea, en los años dorados se llegaban a tener directores de la calidad de Fernando de Fuentes, repito, de Luis Buñuel, de Emilio el Indio Fernández, que cuidaban quién hacía el guión y tenían a Salvador Novo, Mauricio Magdaleno, es decir, gente que hacía teatro, gente que se dedicaba a la literatura, haciendo el guión para las películas. Gente de Alex Phillips, el hijo de Alex Phillips, empezando, o Gabriel Figueroa, haciendo la fotografía, y grandes actores. Pero como costaba mucho hacer trabajo con ellos,
como como Roberto Gabaldón, por ejemplo, lo que empezaron a hacer fue, pues vamos a hacer películas baratas que atraen a mucho público y que no nos sale caro hacerlas y que además podemos hacer una tras otra. Así que en los años 60 lo más fuerte que se va a hacer son los churros, que tienen ese nombre pues porque hacer churros es muy barato, ¿no? Es hacer la pasta, freírla, ponerle azúcar y todas son iguales, pero todas saben bien, todo el mundo la consume y es muy barato y salen muchas, ¿sí? Entonces, de ahí que se prefiere hacer churros. No es que no se quisiera hacer otra cosa, es que salía más barato hacerlo, ¿sí? Con todo y los giros que le pudieran dar, ¿no? Pero era mucho más barato contratar a Resortes o a Viruta y Capulina o en su peor época, Tintán, que contratar otra vez a María Félix o a Dolores del Río, que por cierto, ya para los 60 ya no son estas jóvenes y en el cine envejecer es un pecado, ¿no? Entonces, cada vez se va retirando más el apoyo a este grupo y repito, este grupo también bloqueó a muchos actores y actrices. De tal manera que en los 60, pues, factores económicos, políticos, pero también sociales, era lo que vendía, ¿sí? Y el público que quería otras cosas no lo va a conseguir en películas mexicanas. Así que vuelve a cartelera cine extranjero, porque el mexicano ya no está dando lo que tiene que dar. Sin contar que en los 60 sí hay obras clásicas y muy buenas, que hasta se nota que no tienen el apoyo tan fuerte como otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos Los Caifanes del 69, 67, perdón. Y tenemos las primeras obras independientes. Una es La Fórmula Secreta, Coca-Cola en la Sangre, que es fantástica también y es un cine experimental muy atractivo. Pero son ya a cuenta. Ay, tenemos la obra también de este Emilio Lindo Fernández con Gabriel Figueroa, pero ya son a cuenta gotas. Cuando antes era como 3, 4, 5 películas excelentes por año, ahora era una cada 2, 3. Y esas son las razones por las que comienza a caer. Podríamos pensar entonces que esta época dorada que mencionas de los 30 o mediados de los 30 eh, pudiera ser una especie de casualidad afortunada porque hay una generación de actores, probablemente y técnicos, incluso mexicanos, directores, probablemente formados en Hollywood, ¿no? Que regresan a Sí, México y además aparece este cineasta Einstein, ¿no? Sergei Eisenstein, sí. Con toda una propuesta estética y aparte tienes un gobierno que está apostando por esa industria, ¿no? Pues pareciera Sí, que estas circunstancias tan afortunadas pues dan florecimiento a toda esta industria, pero que luego hay algo que no permite consolidarlo y que no permite pues llevarlo más hacia adelante, ¿no? No sé tú cómo lo ves ahí. tienes razón. Es decir, no creo que sea coincidencia ni algo fortuito, porque la verdad es que la gente que quería hacer cine en México sí le intentó por muchísimo tiempo. Pero creo que fue hasta que el Estado mexicano se da cuenta que sirve de industria, que pues se tiene ya el recurso y se tiene todo el apoyo. No es fácil competir en cartelera si hablamos de que dentro de las áreas de industria cinematográfica, una de las bases es la exhibición. O sea, por muy buena que sea tu película, si tu película no se exhibe, no vas a tener recursos más. Entonces, el hecho de que el gobierno exigiera que las películas mexicanas tenían que llegar a ser hasta el 70-80% de la cartelera, habiendo ya muchas películas mexicanas y muy buenas, pues fomentó mucho esta calidad. Hay muchos autores, de hecho fue durante mucho tiempo la principal hipótesis, si lo manejamos así, que el hecho de que estuviera la Segunda Guerra Mundial ocasionó que México también subiera. Sí, pero Hollywood no deja de hacer películas, no hace las con el montonal de películas previos, pero no dejó de hacer. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial está Casablanca, está Ciudadano Kane, ¿sí? Y además, este, pues del 36 al 45 tampoco es que sean
tantísimos años que Estados Unidos no hizo. En el 39 está El Mago de Oz, es decir, Estados Unidos sí sigue haciendo películas, ¿ok? Lo que pasa es que Estados Unidos está haciendo películas en ese momento ya en inglés para un público específico. Y el hecho de que sí, la Segunda Guerra ocasionara que Estados Unidos usara también el cine como medio nacionalista, ocasiona que también cada uno de los países, todos, busquen en sus propias industrias cómo salir avante. Eso ocasiona que no solo esa época, los 40, sea la época dorada de México. No, Japón, Akira Kurosawa, es en los mismos años, ¿sí? Es la época dorada del cine de la India, ¿sí? La trilogía de Madre, ¿no? Sí hay muchas épocas doradas y son industrias que estaban apenas emergiendo y que no habían tenido el chance de explotar porque pues tenían encima a Europa y tenían encima sobre todo a Hollywood. Entonces esta serie de situaciones, que Hollywood no fuera tan fuerte por la recesión, que viniera la guerra y que cada país dijera es el momento, hace que surja. Pero la verdad es que no fue coincidencia, ya se estaba luchando desde años antes, se estaban haciendo muchas cosas antes. Ahora, la caída va a ser debido a esta gran codependencia que se empezó a hacer de los estudios, de producciones, tanto del grupo de actores, grupo de creadores que eran como la base, como del dinero del Estado. O sea, en los 60 ya no se hacía películas y no tenía fondos del Estado. Por eso ya fue como muy importante estar viendo esa relación. Y vienen otras épocas, ¿no? De cine. Parece que, digo, no me quiero adelantar hasta el día de hoy, tampoco tenemos muchísimo tiempo, pero parece que hay como una decaída grande, se ve que hay muchos, ¿cómo se dice? Películas importadas, eh, pero luego empieza a haber como otra vez una migración de cineastas mexicanos a Hollywood que Sí. revitalizan otra vez la creatividad del cine. Porque explícanos un poco cómo fue ese fenómeno. Si quieres, podemos compartir la presentación que hiciste, una línea demasiado simplificada sobre el tema, Sí, claro. como para comentarla nada más. ¿Qué va a pasar después? En los años 60 viene con este monopolio, tanto de producciones, que eran las que más dinero recibían, para hacer una y otra vez el mismo chiste. Digo que esa es la época en la que Cantinflas era como Barbie, o sea, era Barbie carpintero, Barbie boleador de zapatos, Barbie miembro del sindicato, Barbie maestro, Barbie diplomático, Barbie sacerdote, ¿no? Hay una segunda época de oro fantástica, que es nuevamente eh, el Estado permite que se haga una nueva ola de cine. Ahora, estos años 70, que justo coincide con Echeverría y con López Portillo, tiene no que ver con que ay, queremos hacer buen cine, tiene más bien que ver con el hecho de que quieren quedar bien con la población joven y creen que formando universidades como las UAM o dándole apoyo a los intelectuales como se los estaban dando al cine, estos iban a quedar bien con ellos y no les salió. Entonces tenemos a lo que muchos llaman la segunda época de oro del cine mexicano, para algunos una verdadera época porque ya están haciendo películas muy propias de México con temáticas muy particulares. Aquí lo tengo. Que es la década de los 70, donde se distinguen directores como Felipe Casals, Canoa, Ripstein, con El lugar sin límites, El castigo de la pureza, películas fuertísimas que se estaba permitiendo este tipo de trabajo. Jorge Fons empieza a trabajar aquí con Los albañiles, pero justo en esta segunda época de oro eh, comienza también un grupo de inversionistas a hacer cine
que viene por parte de Televisa. Es decir, el otro medio de comunicación súper importante, que sus películas a finales de los 70s son como para producir películas por sus programas de televisión. Entonces, todos también conocemos el chanfle, películas que se hacen con actores y actrices de Televisa. Y digo Televisa porque pues, TV Azteca todavía no está. Y cuando el Estado mexicano retira el apoyo al cine y lo deja prácticamente en ceros, que es en la década de los 80, las principales películas que se hacen son justamente estas. Películas de Televisa, en donde van a salir sus actores principales, y todos las vimos, así como películas conocidas como sexicomedias. Las sexicomedias son las ficheras, ¿sí? Y son productos hasta los 70s, 80s realmente. Previo ya había películas sobre este estilo de personas que trabajaban en cabarets, pero eran rumberas, y las rumberas son como nada más el show y vámonos, ya se acabó. Las sexicomedias son soft porn, es decir, son prostitutas y se veía la relación sexual y se veía mujeres desnudas, y eso era lo que traía el público. Entonces, notamos cómo hay una caída impresionante entre calidad, cuidado, atención, grandes actores, exhibición, distribución, a ya no dar ningún apoyo o mínimo hacer películas que, mira, le están rascando y casi casi se hicieron. Les dicen cine de guerrilla. O sea, van, filman corriendo y salen corriendo porque no tienen apoyo, no tienen dinero. Lo hicieron de cooperativas entre los directores y actores. Hay buenas películas, pero son mínimas, y lo que sobresale son películas pues hechas prácticamente para televisión. Sí, no es lo que el público pide, y mucho menos en los 90s, donde ya viene un nuevo cine otra vez. Hacia los 90s, pues llegan actores, directores, sobre todo creativos, dijéramos, dirección, guión, demás, que ya son formados universitariamente, que ya toda su vida han vivido de cine, con el cine, absorbido cine, comido cine todo el tiempo. Estamos hablando de gente que nació y ya existía, ya tenía el cine 60 años. Y ellos son los que van a hacer un nuevo trabajo. En una época completamente globalizada, se vuelve a dar un apoyo a la parte de industria privada, y eso hace que estos cineastas puedan empezar a trabajar con sus recursos, haciendo cosas completamente nuevas. Entonces, ellos al contrario, o sea, lo primero que hacen es lucirse en México para después salir, pero salen rapidísimo. Hoy día sería difícil. Acá yo creo que un poquito utilizando el TLC y todo, pero salieron rapidísimo. Sobre todo el caso que más me asombra es el caso de Guillermo del Toro. Toro. Porque del Toro hace Cronos y se acabó su cine en México. Voló. O sea, todavía Iñárritu, Cuarón hicieron más películas mexicanas. Del Toro nada más tiene Cronos. El laberinto del fauno es mexicana española. ¿Sí? El espinazo del diablo es española. O sea, la producción es española. Él es el mexicano que anda ahí. Pero el laberinto sí tiene coproducción. Y es mexicana como española. O sea, tiene las dos cosas. Pero todos los demás se quedaron. Ahora, también hay que señalar que todos estos chavos, en su momento, que sí están bastante chavos, o sea, todos ellos empezaron en la televisión, haciendo comerciales, como publicidad. Guillermo del Toro tiene muy claro que si él no hubiera trabajado en la hora marcada, a lo mejor su cine no hubiera estado así tan marcado. Pero Guillermo del Toro es un caso especial, ¿no? Este señor desde la infancia tiene un amor por los monstruos que se nota. Pero Iñárritu era publicista, Cuarón estudió cine, y aquí tenemos también otro grupo de creativos impresionante como el Chivo Lubeski, Rodrigo Prieto, perdón, y otra serie de cinefotógrafos y guionistas que están surgiendo y que están haciendo muy buen cine mexicano.
Y bueno, Y, dentro de esta misma época de los años 90, en donde precisamente los directores, ya estos directores que alcanzan reconocimiento internacional y en el que muchos de ellos desarrollaron sus carreras fuera de México, ¿hasta qué Sí. punto digamos, este fenómeno puede considerarse una victoria del cine nacional y en qué medida reflejaría una fuga, digamos, de talento estructural causada por la falta de apoyo interno a la industria? Yo personal, aquí voy a hablar ahora sí desde mi opinión y más que desde la cuestión académica. Claro, claro. Considero que el hecho de que en los últimos 40 años, o sea, desde los 80, 90 para acá, el cine ya prácticamente no son locales. O sea, es un mercado tan amplio y tal cual es mercado. O sea, Hollywood y Europa buscan producir, pero las películas ya no son hechas en estos lugares. Pensemos en El Señor de los Anillos, o sea, es una producción sí estadounidense en cuanto a capital económico, pero la película fue hecha en Nueva Zelanda. Inclusive Star Wars, o sea, las películas están hechas en distintos lados, ¿sí? Entonces ya cada vez es menos el hablar de industrias locales. Si pensamos en estos directores que triunfan en el extranjero, ¿sí? O sea, los tres alegres compadres están triunfando en Hollywood porque su cine y porque su estética y porque todo es ya global, no es una estética muy personal. Al contrario, hay un nuevo cine mexicano como con muchas características y con un lenguaje y con un producto que apela al mexicano, que se está dando aquí. Tenemos a Matt Escalante. Matt Escalante es como el principal discípulo de Reigadas, de Carlos Reigadas, que está haciendo un cine como de horror, como una buena imagen, o sea, está haciendo muy buen cine Matt Escalante. Y, por ejemplo, La Jaula, no, perdón. Eli, específicamente, es un cine en donde te está dando miedo todo lo que tiene que ver con el narco, pero nunca ves al narco. Y toda la corrupción o sea, lo que sabes es que existe, entonces es como una entidad que está ahí. Eh, el caso de Ángeles Cruz, que está retomando historias locales, indígenas completamente, de pueblos originarios, de temas que no se habían hablado como las comunidades LGBT en pueblos originarios. Tiene una película, no recuerdo el título, pero tiene una película de un par de chicas lesbianas de una comunidad indígena. Sí, tiene las primeras películas ya fortalecidas por el Estado para que sean películas habladas en lenguas indígenas, lenguas no, idiomas indígenas, cosa que esto no se hacía antes. O sea, el imaginario del indígena que querían poner en la época de oro era Dolores del Río y María Félix, todas preciosas, así, una nariz súper estéticamente europea, blancas, y ahora vemos ya comunidades indígenas actuando en sus propias películas. Entonces, eso nos habla también de otra dinámica, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de que sí hay una industria muy fuerte en México, con sus asegúnes, que quiere triunfar, pero que ya el nivel de codependencia que se formó de la industria desde los 50, desde los 40, ya no existe, entonces no puede salir. Ya, o sea, antes el Estado decía, me gusta tu película, ten estudios Churubusco. Ahora tú tienes que pagar por estudios Churubusco. ¿Sí? El apoyo que te daba antes la producción en los años 40, 50, 60 era prácticamente, según esto no podía ser más del 50, pero en realidad parecía a veces hasta más. Y ahora tú tienes que pagar todo prácticamente, te dan un apoyo mínimo, inclusive operas primas. Tienes que competir contra un grupo muchísimo más amplio porque pues ya hay escuelas de cine por todos lados. Entonces, sí hay una industria mexicana, pero que está muy limitada versus un lenguaje cinematográfico dentro del cual están estos tres cineastas más Reigadas, más Michel Franco, más Alarraqui y otros directores que también están haciendo carrera fuera de México, pero que a lo mejor no son tan comerciales como ellos tres.
que tienen un lenguaje y una estructura mucho más internacional. Por ejemplo, Amores Perros no es una historia, o sea, si lo hubieran hecho en Nueva York, no cambiaba mucho. De hecho, hasta se podría entender más la parte de la pareja que estaba peleando y tienen este chihuahuita, o no me acuerdo qué perro es, que se meten. Y tu mamá también. También si lo hubieran hecho en Barcelona, pues, hubiera sido un road trip muy bien hecho. Pero él y La Jaula de Oro, Miss Bala, Totem, sí apela más a como un público local. También tengamos en cuenta que la verdad es que el cine es un muy buen ejemplo de un arte globalizado. Sí, que no depende tanto de la localidad, sino del mensaje que quiere dar. Justo eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo, si es posible tipificar de alguna manera la industria? Porque hablaste de varios elementos. Desde luego toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte de preproducción, los guionistas, los fotógrafos, los productores, etcétera, la gente que hace, bueno, lo que se llama el casting, todo esto. Pero también hablaste, eso me parece como que muy técnico, muy objetivo, muy claro, pero también viene esta parte del lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido pregunto si hay una especie de legado en México que te habla de un, digo, toda proporción guardada, pero es un poco como el realismo mágico, ¿no? Que se vio en Ajá. la si existe algo similar en México y si México es, digamos, el promotor principal de un lenguaje de este tipo y de ahí el éxito de Iñárritu y de los otros directores que están en el extranjero. Fíjate que, otra vez, como opinión personal más que académica, o sea, a pesar de que me pongo, o sea, que esto es mi chamba, creo que ahorita no hay propiamente un lenguaje cinematográfico como el que creó Sergei Eisenstein, que todos los involucrados estuvieron ahí. Sí, este cielo abierto con nubes preciosas que pues es una característica del cine mexicano en los 40, este plano americano, el uso de las luces para las miradas, la música. Creo que hoy día no hay, pero no porque no sea artísticamente estético o porque sea el caso mexicano, sino porque creo que no existe a nivel mundial. O sea, las estéticas de cine cada vez son más difícil en cuanto a estética. En cuanto al lenguaje, también el lenguaje se ha movido y se ha convertido en un fenómeno más autoral. Es decir, cada autor, cada director o guionista tiene una forma de manejar su propio lenguaje. Y como lenguaje, la parte semiótica, lo que sí creo es que hay semiótica que se mantiene muy clara según la región. Siempre me acuerdo de un texto, perdón que no recuerdo ahorita el nombre del autor, que estudia el cine de horror de Asia Oriental, ¿sí? Que de repente se hizo muy famoso, donde viene Ringu, o sea, donde salieron todas las películas que después Estados Unidos copió. Sí, por ejemplo, The Ring y todos estos fantasmas. Bueno, este autor hablaba de que en el lenguaje estético y visual del cine de Asia Oriental, el papel del fantasma tenía una doble implicación. Que si bien a todo el mundo, todos los que lo vimos, nos dio mucho miedo porque es un fantasma, es terrorífico y tiene interés de venganza, resulta que en Asia Oriental, una mujer fantasma es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque su venganza es total, es doble y es mucho más mortífera que un fantasma normal, porque en Asia Oriental, sobre todo en el sintoísmo, todos conviven con fantasmas, con muertos, como en el realismo mágico mexicano, ¿sí? Entonces, eso hace que en estos territorios los fantasmas, o sea, cuando un coreano ve esa película o un japonés ve esa película, le da, dijéramos, mucho más miedo, entiende más cosas que si la vemos nosotros.
Y yo creo que eso es lo que puede marcar aquí en México. Esas características que van a quedar. Por ejemplo, ayer estaba viendo, ayer vi Pedro Páramo. Y es una película que yo creo que nosotros la vemos tan común como, claro, se puso a hablar con el muerto. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Sí? Y es como Sergei Yanza está poniendo las calaveras bailando y todo, porque él veía por qué los mexicanos están bailando con calaveras. Y nosotros, pues no hizo otra cosa más que poner el Día de Muertos. ¿Sí me explico? Entonces, no hay una estética como la que hubo en la época de oro, pero hay elementos semióticos en el cine mexicano que tal vez solo ciertas regiones de México o de ciertos momentos sí apela a nosotros. Y no creo reconocerlas, la verdad, en películas ni de Iñárritu ni de Guillermo del Toro, porque ellos tienen una mentalidad mucho más global, pero sí las he visto en Cuarón. O sea, Cuarón sí deja más señales de, por ejemplo, en Roma, aunque a muchísima gente no le gustó y le pareció muy clasista, pero en Roma hay muchísimas señales de algo que son muy mexicanos, ¿no? Esto, y sobre todo chilango, esto de oír el temblor, los ruidos. Esa escena donde está Yaritza teniendo a su hijo y se empieza a oír el temblor del 85 y nosotros poquito después, o sea, es porque esto fue 2017, ¿no? Entonces se empieza a oír el temblor y está tan bien hecho que todos en la sala nos detuvimos, o sea, fue como, es que así se oye. Y esos son elementitos que a lo mejor otro grupo no lo capta. No es mexicano. El sonido del afilador del cuchillo, cosas de esas que son parte de la cotidianidad mexicana, de un lenguaje muy propio, de algo de acá, que a lo mejor o les parece como simpático en otros lados o no le están dando el sentido que nosotros le estamos dando. Pero creo que eso no es que no se quiera meter ya en el cine, es que el cine es un espectro global. O sea, ya es muy difícil que haya cosas así de particulares, porque lo que haría o provocaría es que la película se quede en un nicho muy específico. Sí, México, y ya se acabó. Y si tú quieres salir al mundo, pues no vas a hacer una película así que solo los mexicanos entendamos. Y a veces eso hace en cine. Llega a apoyar películas que, pues, están para un público, ¿no? Sería mi opinión. Hablando, Evelia, digamos, de esta era digital, ¿impacta de alguna manera la migración del público hacia pues estas plataformas digitales del cine en general, del cine mexicano en particular, Sí. ¿no? ¿Qué retos o qué oportunidades plantea, digamos, este cambio para cuestiones de producción, de exhibición e incluso de preservación de un patrimonio fílmico? Uf, esa es una gran pregunta que de hecho todo en cine y todo el mundo tiene ahorita. ¿Qué va a pasar con el streaming? ¿Qué está pasando? Bueno, lo tuvo la industria en general hace 6 años, cuando empiezan a salir muy buenas películas de plataforma o cuando salieron algunas muy buenas películas de en televisión, no para televisión. Recuerdo el caso específico de Beast of No Nation de Netflix, donde Idris Elba sale como uno de los guerrilleros en un país africano, que ahorita la verdad no recuerdo cuál es. La película es muy buena, Idris Elba da una super actuación, pero ni siquiera estuvo nominada a nada. No la querían meter ni a Cannes porque dijeron, es que no es cine, porque no se exhibició en cine. El hecho de no salir en exhibición a cine le quitó la categoría de cine. Entonces, ¿qué pasó? Para cuando viene Roma, hacen funciones rapidísimas así en México. Hicieron como 3 funciones porque sí se exhibió en cine. Y al momento en que se exhibe en cine, ya puede competir. ¿Qué va a pasar entonces con lo demás? Originalmente, cuando yo empecé a ver esto con mis estudiantes de cine, yo creía que esto iba a mejorar la exhibición, porque la exhibición es un grave problema de la industria. Como sigue siendo un acuerdo entre estudios y salas,
perdón, ya no estudios, ya distribuidoras y productoras y salas, pues depende de la sala si quiere o no, o si llega un arreglo con estas productoras para exhibir. En Barcelona puede haber salas de cine, y seguramente muy pequeñas, que sí quieren exhibir películas mexicanas, pero teniendo en cuenta de que el negocio de ellos es ganar dinero a partir de cuánto boleto vende, pues no va a exhibir. O sea, a no ser que esté la sala de cine en la comunidad mexicana, pues no se van a exhibir películas mexicanas. Bueno, ¿qué pasa con el streaming? Uno, mis estudiantes me están diciendo que no es tan fácil. O sea, que te suban a una plataforma es un relajo, incluyendo plataformas como Nuestro Cine, que antes era Filmin Latino, que son, se supone, apoyadas por IMCINE. O sea, yo hubiera pensado, pues las óperas primas se van ahí. Y ahí tienen un catálogo específico de obra mexicana que se está conservando ahí. Pero el asunto es que no. O sea, no se están exhibiendo o se está cobrando. ¿Ok? Y a veces se cobra más ahí que en alguna otra plataforma. Dos, hacer una película en plataforma requiere muchísimo, o sea, requiere lo mismo que negociar que en cualquier otro estudio, y a veces no tienen las condiciones laborales que en otros estudios sí se tiene, porque en otros estudios hay sindicatos cuidando a los actores y actrices. La plataforma se hace responsable un tiempo y después, quién sabe qué pasa con tu filme. No todas las plataformas pagan por exhibición, que es el problema que hubo ahorita en Estados Unidos, que hubo una huelga. Entonces, ¿qué va a pasar con el cine en un lugar donde no es cine? ¿Qué va a pasar con el cine que la gente ya no quiere ir a estas salas? Creo que yo soy de las pocas que todavía se emociona ir a una sala y comer palomitas y estar viendo un dinosaurio falso tantos metros de alto, pero la gente que no quiere, que quiere estar en su casa. Entonces, ¿ahora cómo va a ser el cine? Esa es una dinámica, esa es una pregunta que se tiene todo el mundo ahorita, y lo tiene el cine mexicano, porque si está batallando para llegar a salas tradicionales, ¿qué va a hacer ahora en un mercado mucho más amplio? Tal vez la línea a seguir es lo que está haciendo China y la India. Por cierto, la India sí tiene lenguaje específico, muy marcado, de cómo debe estructurarse una película, y que solo los de la India lo captan. O sea, les gusta ese estilo de cine. En México es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué de la nada están bailando? Y que ellos tienen todo canales completos. O sea, sé que Netflix en España, sé que Netflix en Canadá tienen canales específicos para cine turco, y de la India, que son gigantescos su catálogo. A veces es más grande el catálogo de ellos que el de otros, porque son los mayores productores de cine actualmente. Entonces, el cine mexicano como industria es, o te lanzas a un mercado internacional dejando de lado lenguajes y visiones locales, o aceptas visiones locales, pero ¿cómo las metes para que todo el público las vea? No es una pregunta exclusiva del cine mexicano, es una pregunta internacional. Sé que en Cataluña, precisamente por el cuidado del catalán, están en la misma, frente a una industria avasallante que es la industria española en general, aunque los catalanes tienen una gran industria. ¿Sí? Y así están todos. O sea, es una lucha global entre lo global y lo local, y en medio está una industria que nació global per se. ¿Cómo le hace para conservar sus detalles particulares? Pues, Belia, muchísimas gracias por habernos A acompañado ustedes hoy, por nuevamente. este gran y maravilloso, amplio y vasto contexto que nos has dado, que ha acompañado y que arropa, digamos, la historia del cine mexicano y el cine mexicano de hoy, a la industria artística que es el cine mexicano de hoy, por compartir también, muchas gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos, toda esta serie de Encantada, reflexiones gracias. y tu perspectiva. Muchas gracias y ha sido un verdadero placer conocer tus opiniones sobre nuestro cine mexicano. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Leonardo, ha estat un plaer comptar amb la teva col·laboració com cada divendres i a tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Us esperem la setmana vinent amb un nou programa ple de continguts que de ben segur us faran gaudir i reflexionar. Fins la propera.